Imagina quedar ciego a los 16 años. Si sos nadador profesional, ello podría suponer el fin de la carrera, pero a sus 16 años el boricua Darwin Báez ha superado las expectativas de aquellos que pensaban que sus sueños olímpicos habían terminado. Con una medalla de bronce, ahora se prepara para un importante compromiso. Desde que recuerda estar con vida, Darwin ha estado cerca del agua. Desde los 5 años nadaba y había hecho de la natación parte de su vida, pero a los 16 años su vida cambió. Gracias a una condición congénita, comenzó a perder gradualmente la vista hasta que quedó legalmente ciego. Para sus padres fue un golpe fuerte. El hermano mayor de Darwin también había desarrollado la condición y su temor de que su segundo hijo la desarrollara se había cumplido. Pero de verdad que no pensé tener un segundo hijo ciego también, con la misma condición. ¿No pensó que fuera a ocurrir? De verdad que no pensé en eso. Cuando eso ocurrió, ¿qué pasó por su mente? Ay, Dios mío, se me quería caer el mundo encima. Yo lo animé mucho porque de verdad que él trató, pero pues, de los inconvenientes de chocar con las paredes, con no ver, pero siguió. Para Darwin fue un proceso duro y con la pérdida de la visión llegaron la frustración y el miedo. En principio yo me bloqueé, yo no quería nadar porque yo decía que me iba a chocar con las paredes y que pues, realmente le tenía miedo. Pero poco a poco me fueron adaptando diferentes métodos para que yo pudiera asimilar la pared y pudiera pues estar adaptándome hasta que lo logré. Pero Darwin contó con el apoyo de sus padres y su entrenadora y volvió al agua. Usamos el mismo bastón de él, le ponemos una bola de goma al final y cuando ya le falta una salida, una brazada, lo tocamos. Lo toman para que él sepa. Para que él sepa y él tiene que reaccionar. Tal fue su regreso que Darwin logró una medalla de bronce para Puerto Rico en los pasados Juegos Paralímpicos celebrados en Toronto, Canadá. Pero es un orgullo, de verdad, tener un hijo que no tenga bajeras, que supera las expectativas y que no tiene límite. El próximo compromiso internacional de este joven son las Olimpiadas en Río, Brasil. Compromiso para el que desde ya se está preparando con la intención de poder traer una medalla para su país. Que nunca se quiten, que tengan el ejemplo de, no de mí tan solamente, de que hay muchas personas que siguen hacia adelante. Sin duda, un gran ejemplo de que en la mayor parte de los casos, las limitaciones que nos imponemos son las más poderosas.